¿Quién no tiene una mascota? ¿Quién no tiene un amigo que tiene una mascota? ¿Quién no tiene un familiar que tiene una mascota en su familia? Bien, pues hoy vamos a tratar este tema con mi querido José López, que es el presidente de FETEVI, de la Federación Estatal de Técnicos en Seguridad Vial. José López, saludos, buenos días, Hola, bienvenido. buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo, de momento sí. Sí, vamos entrando ya en la temporada, poco a Sí, poco ya. el tiempo, aunque ahora parece que hoy refresca un poco, Sí. pero el tiempo ahora ya ha cambiado y ya hay días que ya parece que estamos en plena primavera. La verdad es que sí, apetece ya notar el calorcito del sol. Transporte de mascotas, ¿cuál sería la forma correcta de llevar nuestra mascota en el coche? Bueno, vamos a ver, porque aquí hay mucho de qué hablar. Eh, Hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes, de que cada día más la gente pues tiene mascotas. No es que lo tenga, digamos, para cambiarlo por hijos, pero la gente no suele tener hijos, pero sí suele tener mascotas, ¿no? Y claro, y las mascotas hay que cuidarlas y son animales de compañía, por lo tanto lo trasladamos con nosotros pues allá donde vayamos, ¿no? Y aquí está el problema. El problema es que hay que transportarlo de un vehículo, en el vehículo particular, y tanto para seguridad nuestra como para seguridad del propio animal, pues hay que transportarlo de una cierta manera, pues para que nadie sufra, sobre todo que no suframos un siniestro vial y las consecuencias que pueden ser lesiones o incluso fallecer. Tenemos que partir de la base de que el Reglamento General de Circulación, hay un artículo, el artículo 18, que habla de que, bueno, de que las mascotas que transportemos en el vehículo no puedan interferir en el conductor. Habla solamente sobre el conductor. Eso es pues para que no pueda haber un accidente, porque bueno, se te pueda echar encima el animal o venga hacia ti, en fin, que interfiera en ti, ¿no? Como conductor. Pero ahí ahí no habla nada más. Simplemente diría que, bueno, tienes que llevar al animal de manera que a ti no te moleste. Bien, entonces tenemos unos sistemas que bueno, que hasta la fecha pues daban buen resultado, como pueden ser poner unas redes entre el habitáculo de los asientos delantero y trasero, después también unas barras separadoras, también se dispone de arneses de seguridad, barreras hechas a medidas y también transportines, ¿no? Bien, eso en principio era la manera más usual que teníamos de transportar a los animales, aunque realmente vemos en la práctica de que no es así, sino que se llevan o bien sueltos, hay mucha gente que aún lo lleva sueltos, incluso si llevas un acompañante en el asiento delantero, el animal va en el asiento delantero subido encima de las piernas del acompañante, en fin, de cualquier manera, pero que no da ninguna seguridad dentro de ese vehículo. Claro, porque si partimos de la base de que en un momento dado tenemos que frenar de golpe, el animal a lo mejor no va sujeto con nada. No, el animal va suelto y además Claro. Va a salir despedido, Claro. y no solamente va a causar que pueda... Heridas en él, sino que a lo No, mejor... en él seguramente, no, porque él va a salir disparado, claro. y va a colisionar, va a tener un choque contra lo que hay adelante, que en este caso sería el salpicadero o el parabrisas, y además que va a salir además a una fuerza increíble, porque su peso se multiplica, ¿no? Y también puede salir, porque claro, hablamos de un choque frontal, pero si es un choque lateral, ¿qué ocurre? Que el animal iría hacia el conductor, entonces también interfiere también en el conductor. Quiere decir que esa no es la manera de llevar un animal, por el riesgo que puede llevar en la seguridad vial. Ahora bien, claro, ¿qué ocurre? Hemos hablado antes de que hay los transportines. Se recomienda siempre que para los animales de pequeño tamaño o mediano se pueda usar transportines, porque claro, un animal más grande en un transportín es más complicado de llevarlo dentro del habitáculo donde van los pasajeros. En principio hay que intentar que el animal siempre vaya en los asientos traseros, ¿no? En la parte de atrás. Ahora hablaremos tanto en los asientos como en el maletero, si fuesen de gran tamaño. Pero claro, ¿qué ocurre? Que incluso llevándolo en la parte de atrás, ¿qué suele hacer la gente? Pues que el mismo collar que va en el cuello, el collar del perro que usa para pasear, es el que utiliza para atarlo al cinturón de seguridad del vehículo.
Claro, ¿qué ocurre en ese caso? Primero, que el animal puede sufrir graves lesiones porque va sujeto por el cuello, y ten en cuenta que un perro que pese 20 kilos puede llegar a pesar 90 cuando sale disparado. Por lo tanto, sufriría lesiones importantes y además incluso iría hacia adelante, porque la correa tiene una longitud, iría hacia adelante, también chocaría con el asiento, podría producir lesiones al que vaya también delante. Y también, en caso de movimientos laterales, el perro no tiene ninguna sujeción para que vaya balanceándose de un lado para otro, ¿no? Que si hay un pasajero detrás también, sentado al lado del perro, pues ese pasajero va a sufrir también el golpe del animal. Por lo tanto, hay unos arneses que son sobre el cuerpo, atan más al cuerpo y son más seguros, desde luego, que el del cuello. Porque además tenemos una ley, porque hemos hablado antes de lo que era el Reglamento General de Circulación, pero ahora tenemos una ley de protección animal, de bienestar animal, que es donde se incide mucho en la seguridad del animal, para que no le pase nada al animal, que hay que cuidarlo. Por lo tanto, ya no es solamente que interfiera en el conductor y vaya de cualquier manera, no. Es que ahora hay que darle seguridad al propio animal. Ya no hablaremos de que también tiene que llevar buena temperatura al coche y todos estos aspectos, pero no, vamos a hablar de seguridad. Por lo tanto, lo ideal siempre es llevarlo en transportín. Pero claro, ¿qué ocurre? No todo hoy en día no hay una certificación, transportines que estén certificados, que estén homologados. Uh-huh. No existe esa homologación. Lo que sí hay algunos transportines que han hecho unas pruebas de fuerza, y bueno, y son más seguros que otros, porque la mayoría de transportines que se venden, enseguida el propio animal rompe el transportín y sale disparado igual, exactamente igual. Sería seguro para que no salga él por su cuenta de ahí, pero estamos hablando en caso de siniestro, el transportín se deshace, o sea, se rompe completamente, por lo tanto, el animal sufre... No tiene ninguna garantía. No tiene ninguna garantía. Claro. Por lo tanto, también tenemos que mirar que si compramos un transportín, al menos comprobar que haya tenido pues esas pruebas que den seguridad, que den seguridad en aguantar, en sujetar bien al animal, y el transportín además hay que sujetarlo de forma transversal siempre, y bueno, hay algunos que pueden incluso con el sistema ISOFIX, que van mejor sujetos que no con el propio cinturón, claro. Porque con el cinturón siempre hay un cierto movimiento, ¿no? Igual ocurre con las sillas, con los sistemas de retención infantil de los menores. Hemos visto, José, que algunas veces van esos transportines o incluso animales sueltos en el maletero, que han quitado la bandeja y ponen una red entre el maletero y los asientos de atrás. Eso tampoco sería correcto en principio. A ver, sí, la red sí. Pero el animal suelto dentro del maletero podría ser. A ver, podría ser para seguridad de los viajeros que puedan ir, los pasajeros, en los asientos de atrás, ¿no? Bien, porque no tiene acceso ahí la red. Cuidado, la red que sea buena y fiable, porque hay muchas redes que al final con un golpe grande también se rompen y no o tienen mucha elasticidad y tampoco no hacen el efecto de sujetarlo. Pero claro, estamos hablando del animal. El animal, si va suelto, no tiene ninguna garantía, porque además puede golpearse de un lado, del otro, incluso ir hacia adelante, volver hacia atrás. O sea, el animal tiene que intentar ir sujeto. Incluso hay transportines grandes para el asiento, para el maletero, por lo tanto, de forma transversal se pone justo pegado a la espalda de los asientos traseros, pero también sujetos a algún elemento fijo del vehículo. Quiere decir, no nos fiemos de que vaya el transportín suelto, digamos, también detrás de ahí, porque el transportín, si va suelto, también puede moverse. Tiene que ir sujeto a unos elementos que sean del chasis de la carrocería, fijos, que no puedan tener ningún movimiento. Eso es la manera mejor de transportar al animal, tanto para seguridad del conductor, que no interfiera, pero también por seguridad del animal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que hoy en día la gente solamente piensa en que es obligatorio para que no interfiera en el conductor. No. Tenemos una ley que nos está diciendo que hay que cuidar y guardar que al animal no le pueda ocurrir nada. O sea, a ti te para la Guardia Civil, por ejemplo, y ve que no llevas correctamente el animal y te puede multar. A ver, no te puede multar por el Reglamento General de Circulación.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por la ley a lo mejor de bienestar animal, sí. Si tú tienes algún elemento que impida interferir en el conductor, con eso el reglamento de circulación tiene bastante. Ahora, si nos metemos en la ley de bienestar animal, ahí sí que podría ser que no llevemos el animal bien protegido. En el mismo caso podría ser que dentro del vehículo tuviésemos una temperatura muy alta, o que dejásemos el animal dentro de un coche estacionado sin tomar las medidas oportunas. Quiero decir, claro que son infracciones también, pero ya no estamos hablando del Reglamento General de Circulación, sino por otro motivo, claro, que sería en el bienestar del animal. Claro, sí, por desgracia incluso hemos visto... Ni llevar agua, o sea, fíjate, ni llevar agua dentro del coche para que el perro... Aquí no se da mucho el que tengamos que hacer muchos cientos de kilómetros con el animal, pero en la península sí, y no, hay que ir parando también y haciendo descansos por el animal, hay que darle de beber al animal, hay que tenerlo siempre en buena temperatura dentro del vehículo, es decir, que la ley nos obliga a que el animal esté en buenas condiciones. La ley nos obliga a aplicar el sentido común, amigo mío. Sí, es que, pero es muy importante incidir porque mucha gente aún piensa que solamente tenemos que ir pendientes de que el conductor esté bien, ¿no? No, es el animal el que tiene que estar también bien. Claro. Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. No sé si hay algún punto más que quieras destacar, José. La idea clara que hay que sacar de esto es que, además de lo que ya sabemos que es la interferencia del conductor, hay que pensar en el animal. Por lo tanto, hay que mirar de que el animal vaya bien protegido al comprar un elemento de seguridad, como podría ser un transportín o unos arneses, que al menos sean algunos que tengan más, que cumplan su cometido, que tengan más seguridad, ¿no? No compremos cualquiera. En los transportines lo mismo, que si tenemos que comprar un transportín, intentemos mirar alguno que que tengamos garantía de que ha superado unas pruebas y que va a aguantar el animal en su interior sin hacerle lesiones en el caso de siniestro. Claro. Pues ojalá desaparezca esa imagen que muchas veces hemos visto de una cabeza de un perro saliendo por la ventana en brazos de otra persona que evidentemente sí, por lo que sea. Ya no hace falta incluso un accidente, un frenazo de golpe porque se cruza una persona o un gato o lo que sea y ese animal pues evidentemente cualquier deceleración del vehículo brusca, claro. Todos los elementos que van dentro del vehículo salen disparados. Pero todos sabemos también que los animales tienen tendencia a querer oler el aire de la ventana porque huelen muchos olores que a él, claro, pero le resultan nuevos. Pero él es un animal y el que tiene que pensar por él somos nosotros, que somos las personas. Efectivamente. José López, siempre es un placer tenerte aquí y aprender un montón de cosas contigo, presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Seguridad Vial. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.